La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto al Semillero de Derecho Ambiental de la Universidad Finisterre, presentan Micrófono Ambiental. Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Micrófono Ambiental, actividad que se está desarrollando en conjunto con la Escuela de Periodismo y la Escuela de Derecho de la Universidad Finisterre, y también junto al Semillero de Derecho Ambiental. El día de hoy me acompaña la profesora María Luisa Baltra, quien es especialista en medio ambiente y recursos naturales con una vasta trayectoria medioambiental, donde podemos conversar sobre los temas de desalación y los desafíos actuales también y futuros de esta importante actividad. Gracias, Ítalo. Un saludo para todos. Efectivamente, el tema de la desalación es un tema importante, es complejo, no es fácil construir una desaladora y obtener todos los permisos en ese sentido, así que por lo tanto va a ser interesante ver qué es lo que nos puede decir nuestro invitado en esta oportunidad sobre el tema. Sí, efectivamente. Bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, quien es Rafael Palacios. Rafael Palacios es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Reuso y Desalación, más conocida como ACADES. Así que también nos estará acompañando Daniela Caniguante, quien es egresada de la carrera, y además ella realizó su memoria de grado sobre temas de desalinización multipropósito. Así que ahí también Daniela nos puede aportar desde su visión académica. Muchas gracias, profesor Ítalo y profesora Baltra. Sí, soy Daniela Caniguante y hice mi memoria de tesis, mi memoria de título, sobre la desalinización y dando propuesta a un modelo multipropósito con cooperación del Estado y entes privados. Eso, muy bien. Así que ahí vamos a conversar junto con Rafael en unos instantes más. Micrófono Ambiental. Queremos ya comenzar con las preguntas respecto a este tema de conversación que es tan atingente y también desafiante para nuestro país. En este sentido, Rafael, quisiéramos comenzar. ¿Cómo describiría usted el tema de la desalación en nuestro país? Eso como primera pregunta y luego ya vamos a hacer otra. Bien, Ítalo, muchas gracias. Yo la describiría al estado de la desalación en Chile como prometedora. Nuestro país lidera en capacidad instalada de desalación en la región. ¿Ya? Tenemos cerca hoy día 24 plantas desaladoras operando. Plantas desaladoras que nosotros llamamos de tamaño industrial. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente y definimos ese umbral como 20 litros por segundo para arriba, porque plantas desaladoras hay cientos de miles, en el propio país. Piensa tú que cada embarcación, cada barquito o velero puede tener una planta desaladora de osmosis inversa, muy pequeña. Cada pontón salmonero en el sur de Chile también tiene una planta desaladora. Pero que puedan producir agua, ¿cierto? De un cliente industrial son estas 24. Ahora, no perdamos vista también que estas 24 plantas hoy día tienen una capacidad más o menos de 8.600 litros por segundo, que no alcanza a ser es menos del 1% de la capacidad instalada de desalación del mundo, ¿ya? O sea, somos líderes en la región, tenemos una industria prometedora que está creciendo, que tiene muchos proyectos, pero tampoco eso significa, que somos el campeón mundial de la desalación, ni mucho menos. Países como Arabia Saudita, por ejemplo, están construyendo una planta hoy día que es equivalente al tamaño, a la capacidad instalada de las 24 plantas que tenemos en nuestro país, ¿ya? Entonces, tenemos una industria bien prometedora y que responde a una necesidad, muy, muy crítica en nuestro país, que es el abastecimiento de agua. Claro. Y además también considerando los efectos del cambio climático y nuestra, variabilidad climática de nuestro país, que es bien especial. Así es. Y en este sentido, en cuanto a la zona de nuestro país, siempre, ha tenido un mayor desarrollo de la industria desaladora en nuestro país en la zona norte, mientras que para la zona centro o centro-sur del país, no hay mayor existencia de estas plantas desaladoras. De esta forma, considerando también que la mayoría de los principales usuarios del agua están en la zona centro del país, entonces, ¿cómo podemos converger esta situación en que la mayoría de los usuarios del agua del país están en la zona centro, pero no contamos con una infraestructura que se ha creado más que nada en esta zona. Mira, eso responde en general a dos cosas. Primero, como dices tú, efectivamente la mayoría de la población está en el centro de la capital, ¿no? Pero
el abastecimiento de agua continental, ¿cierto? El agua continental en el fondo es el agua de la lluvia, que está en nieve o que está en ríos, que está en lagos, ¿no? Esa agua es escasa en la zona norte del país, ¿no? Y cada vez es más escasa en la zona norte del país. Bueno, de hecho tenemos el desierto más árido del mundo, Atacama, ¿no? Ahí simplemente no hay agua, o muy, 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 muy poca, ¿ya? La desalación parte en América, no en América del Sur, en América, en la región de Antofagasta, ¿ya? En 1800, no sé la fecha exacta, pero 1870 y algo, en las Salinas, para hacer los primeros ensayos de plantas desaladoras solares. Básicamente calentaban agua de mar, ¿no? Para evaporarla y poder dejarla a un lado y poder beber la otra para las operaciones mineras del salitre, ¿no? Y eso se replica en la era moderna, nosotros llamamos, de las plantas desaladoras, que ya cuando empieza la tecnología de osmosis inversa, ya no son plantas térmicas, con la desaladora de aguas Antofagasta, ¿ya? Que es la primera de tamaño, digamos, industrial en nuestro país. Y eso va acompañando, bueno, primero esa planta está destinada a abastecer a la ciudad de Antofagasta. Hoy la ciudad de Antofagasta se abastece en un 100% de agua desalada, siendo la ciudad de más de 400.000 habitantes de América que se abastece en un 100% en agua desalada. No es la única. También hay otras en el norte, como Copiapó, por ejemplo, que también tiene un porcentaje de abastecimiento de agua salada, y bueno, próximamente Coquimbo, ¿no? Que también se está listando una planta. Ahora, para el sur del país, yo decía al principio, ¿no? Que efectivamente no es que no hayan plantas desaladoras, en Magallanes hay plantas desaladoras también, ¿ya? Lo que pasa es que no son destinadas al consumo humano. En su mayoría estas plantas son destinadas a la industria, ¿ya? En general, esta es un agua más cara que el agua continental, por razones obvias. Claro. ¿Ya? El agua continental es agua que cae del cielo. Es un agua, no voy a decir que es gratis, ¿no? Porque todos pagamos por el servicio. Claro. Pero lo que nosotros pagamos, la tarifa de la cuenta del agua, digamos, no es el agua propiamente tal, sino que la conducción del agua hasta tu casa y después el tratamiento de esa agua para las plantaciones, porque recordemos que en Chile tenemos una cobertura urbana muy importante, estándar Japón, y toda agua esa se trata. Entonces, esto es un agua más cara, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que existan otras fuentes disponibles, esta agua se limita, digamos, a no incorporar desalación, ¿ya? Hasta que llegue un momento crítico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en Antofagasta? Sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que pasó en Copiapó? En Copiapó la planta desaladora la tuvo que hacer el Estado cuando vinieron los aluviones en la ciudad de Copiapó y se cortó el suministro, ¿no? Entonces la única posibilidad que había en una emergencia fue la construcción de esta planta, y ahora estamos viendo lo mismo en Coquimbo, ¿ya? Ahora, ¿Santiago nunca va a tener una planta desaladora? No lo sabemos, ¿ya? Eso va a depender efectivamente del costo. ¿Hay alternativas? Puede ser el reuso directo, ¿ya? Lo que sí está claro es que ciudades como Santiago es muy probable que necesiten una nueva fuente de agua que no es la lluvia, ¿no? Todas las proyecciones de clima indican que esta que ya no es sequía, sino que este proceso de desertificación de nuestro país va a acrecentarse, y por lo tanto es muy probable que necesitemos. Ahora, plantas desaladoras en O'Higgins, probablemente, en el corto plazo, ¿no? En el mediano, tal vez 5 años. Plantas desaladoras en Magallanes. Magallanes tuvo, la región de Magallanes, que uno dice que tendría que estar cayendo mucha agua, ¿no? Pero también tuvo sequía y no hay otras fuentes de agua. Entonces, la gracia que tiene la desalación, se nos queda bajo el reuso, que después espero podamos hablar algo también de eso, pero la gracia que tiene la desalación es que es una fuente segura. El agua de mar es una fuente prácticamente infinita, ¿no? Y en la medida que tenga una planta desaladora puedes abastecerte de agua 24/7 sin depender de la variabilidad. Eso se llama seguridad hídrica. Te entrega seguridad hídrica. Entonces, yo no me extrañaría, o sea, va a seguir creciendo la industria en el norte, sin duda. Antofagasta sigue siendo la capital de la desalación. La mayor cantidad de los proyectos están ahí, ¿ya? Pero vienen bajando. Claro. ¿Ya? Vienen bajando Atacama, vienen bajando Coquimbo, vienen bajando Valparaíso, ¿ya? Hay proyectos de plantas desaladoras en la región de Valparaíso. Y muy probablemente después vamos a tener en la región metropolitana y O'Higgins. Así que en la medida, en el fondo, que el cambio climático va afectando al sur del país, esto yo creo que se va a ir expandiendo. Claro. Además, considerando también que ya no solamente
el tema de la desalación, digamos, se está ocupando para aguas productivas, sino que también para aguas, digamos, de consumo humano. Y nos faltó ahí las Sí. pequeñas comunidades rurales, ¿ya? Hay soluciones de desalación que son modulares, ¿no? Incluso hay algunas tecnologías más nuevas que ocupan la energía de las olas. Entonces, no ocupan energía eléctrica, que es un poco uno de los insumos principales de este proceso, sino que con la energía undemotriz de las olas pueden hacer la osmosis inversa y producir agua desalada del mar. Y esas son instalaciones que se pueden utilizar, digamos, en todo el sur de Chile, en las comunidades rurales costeras, que muchas de ellas están con problemas de agua. En general, el gran problema de abastecimiento, el consumo humano que tenemos en Chile, es en la zona rural, no en las zonas urbanas, no en las grandes ciudades. Y esto, la desalación ofrece una solución razonable, digamos, modular, que no son las grandes plantas desaladoras que aprovechan economías de escala y tienen otros beneficios, pero que también estas otras soluciones son posibles. Claro, no, muy pertinente, porque además uno siempre está acostumbrado a que siempre ha vivido en la ciudad, de que, digamos, nunca se ha cortado el agua, al menos de lo que he tenido uso de razón, nunca se ha cortado el agua en gran parte de las grandes ciudades. Entonces yo creo que eso, digamos, es muy pertinente en cuanto a estos sectores que a veces quedan alejados de la grande urbe. Uh-huh. Así es. ¿Alguna pregunta en materia internacional y en base a sus conocimientos y experiencias? ¿Qué países han utilizado la desalinización con éxito y qué lecciones o alternativas tecnológicas se pueden extraer de estos proyectos para Chile? Además, si se recogen algunas de estas ideas para los actuales proyectos de ley sobre la materia. Ya, mira, yo creo que países que uno necesariamente tiene que nombrar, ¿ya? Son España. ¿Ya? España es un referente para nosotros, España tiene una capacidad de desalación importante y la mayoría de la tecnología fue desarrollada en España, ¿ya? En particular en las Islas Canarias. Ahí partieron, digamos, la tecnología de desalación. Y además España tiene algo que a nosotros nos llama mucho, digamos, que nos atrae, que quisiéramos que fuera traer, digamos, esa enseñanza o esa experiencia, que es que ellos abastecen agua a la agricultura. ¿Ya? Las plantas desaladoras, en su mayoría en España, están destinadas a la actividad agrícola, que es un desafío que nosotros tenemos en nuestro país, que tiene que ver con estos proyectos multipropósitos, ¿no? Que tienen la capacidad de entregarle agua a distintas industrias. También está Australia. Australia también es un país muy interesante porque se parece mucho a Chile porque tuvo una gran sequía, la sequía del milenio creo que se llamó, ¿no? Que fueron 10 años de sequía. Muy similar a Chile. Muy similar a Claro. Chile, pero ahí les llovió después de los 10 años. Ellos construyeron plantas desaladoras y les llovió. Entonces tuvieron que apagar las plantas, ¿no? Y como que hubo un cuestionamiento de por qué hicimos, porque son en el fondo infraestructuras relativamente caras, pero después dejó de llover de nuevo, ¿no? Y hoy día están construyendo más plantas desaladoras. Entonces tiene una mirada de largo plazo que a nuestro país le cuesta mucho, ¿cierto? Tener esta cosa como de proyectar e invertir en función de esa proyección. Tenemos países también muy importantes como Arabia Saudita, todos los países del Golfo Pérsico, que son los campeones. ¿Ya? La capacidad instalada de desalación es disparada en esos países, ¿no? Arabia Saudita es por lejos. Arabia Saudita tiene una capital que se llama Riad, muy parecida a Santiago, en cuanto a cantidad de habitantes, más de 5 millones de personas, que se alimentan un 100% con agua desalada y está a 800 kilómetros o más o menos 600, 800 kilómetros de la costa. ¿Ya? Brillante. Y estos países están desarrollando ciudades enteras, ¿ya? Y parten de la base, digamos, que el suministro de agua es agua desalada. Está Japón también, y también está Estados Unidos, ¿no? En particular California es un referente y qué diría yo que es interesante. Ya dije 3 cosas, ¿no? Agua para la agricultura, el caso de España, el largo plazo, ¿no? El caso de Australia, y también, y aquí nombro California, tal vez la normativa ambiental, ya que es un tema para nosotros, en general para la industria, que tiene que ver con el agua de descarte o comúnmente llamada salmuera, ¿no? En general, California ha tenido un debate bien intenso respecto a la normativa ambiental. Hay harta investigación científica que se está haciendo también en nuestro país, ¿cierto? Para certificar o para estar tranquilos, ¿no? De que no hay daño ambiental de ninguna especie, ni tampoco, y que los impactos ambientales que puede generar
la desalación son totalmente mitigables, digamos, y no va a haber un problema a largo plazo. Esa es una discusión que se ha dado bastante también en California y en los demás países. Entonces, diría que esos son más o menos los referentes que siempre hay que tener a la vista en materia internacional. Y en materia de proyecto de ley, yo diría que no, lamentablemente nuestros legisladores no han considerado todavía, digamos, estas experiencias o estas enseñanzas en la discusión legislativa propiamente tal. Ahora es un proyecto de ley que se está discutiendo, que está todavía en el Senado, que va a pasar a la Cámara de Diputados. Ya, en general, siempre cuesta importar esta experiencia, ¿no? Siempre se privilegia la especificidad del país, ¿no? Que aquí las cosas son distintas. Y efectivamente son distintas. Se me olvidó un país, Israel también, muy importante. Ellos tienen una industria, digamos, que de desalación que alimenta las ciudades y después reutilizan o reusan el agua y alimentan a la agricultura, ¿ya? Pero es verdad que Chile tiene características distintas, geográficas, de sus costas, digamos, de muchas, digamos, de sus industrias que hay que alimentar. Entonces, ahora, sí estamos yendo, digamos, en materia ambiental a los estándares internacionales, que duda cabe, ¿no? Esa discusión se importa derechamente. Y también en los modelos de negocio, este tema de que, digamos, las plantas desaladoras tienen que alimentar, digamos, a más de una industria. También es algo que se está discutiendo y que se toman, digamos, los referentes de otros países. De un punto que destacó Daniela, desde el ámbito internacional, además de estos países que nosotros, digamos, debemos apuntar para allá, también me imagino que también tienen, digamos, una mejor planificación en cuanto a la reutilización. Porque aquí en Chile, en nuestro país, digamos, vemos que falta una visión a largo plazo y también una planificación de ciudades. Vemos que todo al final se hace sobre la marcha. Entonces, también respecto a esos países que mencionaste, ¿existe también el tema de la reutilización, digamos, como foco también de esos países? Sí, mira, ahí hay otro país que también se me olvidó nombrar, que es el campeón de la reutilización, que es Singapur. ¿Ya? Singapur, nosotros ahora para nuestro congreso acá, desde hecho que estamos planificando para marzo, vamos a traer a representantes de Singapur. Ellos reutilizan gran parte del agua y hacen algo que muy pocos países lo hacen, hasta donde yo sé, solo 2, que se llama el reuso directo, que es que reincorporan las aguas servidas tratadas al ciclo sanitario. O en buen chileno, se toman el agua al water. ¿Ya? Ellos son campeones en eso. Y de hecho prueban de que la tecnología existe. Se puede. Con la osmosis inversa, digamos, uno puede purificar el agua. Algo que mucha gente no sabe. El agua desalada es un agua mucho más pura que cualquier. De hecho, el agua desalada es tan pura que tú no la puedes tomar. Porque tienes que remineralizarla. Pues si no te deshidrata. Es como tomar en el fondo agua de glaciar. ¿Ya? Tienes que ponerle, digamos, sales y minerales porque sale demasiado pura, digamos, del proceso. O sea, el agua purificada que se vende no es tan purificada en comparación a eso. Eso es un filtro. ¿Ya? Entonces Singapur, digamos, es campeón en eso, efectivamente. Y nosotros tenemos una gran oportunidad en el reuso. Una gran oportunidad porque tenemos hoy día más o menos 8.000 litros por segundo, que es un poquito menos de la capacidad de desalación instalada. Que es agua que está haciendo, digamos, que no estamos aprovechando. ¿Ya? Hay 8.000 litros por segundo de todas las ciudades costeras del país. Grandes urbes, Concepción, Puerto Montt, Iquique, Coquimbo, Arica, Antofagasta, ¿ya? Que hoy día disponen sus aguas servidas tratadas en emisarios submarinos. ¿Ya? Afortunadamente eso está cambiando y ya en Antofagasta, de nuevo, Antofagasta, pionera en esto. Total. Sí. Está llevando adelante un proyecto, ¿no? Que lo lideró Econsa y que se lo adjudicó la empresa SACIR, que van a reutilizar el 100% de las aguas tratadas de la ciudad y las van a entregar a la minería. ¿Ya? Maravilloso. Y yo creo que esa, digamos, es una ventana de oportunidad que nuestro país tiene que impulsar muy fuerte en el corto plazo. Entonces, ese es el único tema que yo diría que no es tan planificación, eso es en el fondo más decisión. Y sobre todo, poder desarrollar un modelo de negocio, y por un modelo de negocio digo financiar la inversión, ¿no? Son inversiones, son plantas de tratamiento y sobre todo de impulsión, de transporte. Aquí normalmente en el mundo del agua o en la industria del agua, el principal costo es mover agua, transportar agua de un punto A a un punto B. ¿Por qué? Porque con el agua continental el agua se mueve por gravedad.
de nuevo, es Claro, gratis, Claro. ¿cierto? Ocupamos las leyes de la naturaleza. Cuando tenemos que mover agua en un sentido contrario a la gravedad, Desde eso la costa hacia al es un interior. desafío, digamos, que requiere tubos, requiere infraestructura, requiere bombas, requiere energía eléctrica, requiere, digamos, mucha inversión en CAPEX y OPEX, lo que nosotros llamamos, digamos, para mover el agua. Reutilizada, salada o desalada, lo que sea, digamos, ¿ya? Ahí es donde tenemos las grandes. Pero en reuso yo creo que tenemos una oportunidad bien grande de avanzar mucho, sobre todo en estas ciudades costeras del norte, que digo yo, donde sabemos que hay interés por el agua. ¿Ya? Totalmente. Sabemos que hay interés, digamos, que van a ocupar agua. Porque había un proyecto de ley, hay un proyecto de ley, pero que fue concebido en una lógica ambiental. Entonces obligaba a las empresas sanitarias a tratar un 30% de sus descargas submarinas. Que era el peor de los mundos, ¿ya? Porque al final, para poder hacer esas plantas de tratamiento, las empresas sanitarias tendrían que hacer las inversiones de las plantas de tratamiento y cargárselas a la tarifa, y por lo tanto que paguen los usuarios. ¿Y el agua a dónde se iba a ir? Al mar de nuevo. Claro. ¿No? Entonces nos íbamos a volver a perder el agua y subir el costo, digamos, de los usuarios de la tarifa. No tenía ningún sentido. Claro. Pero yo creo que podemos avanzar. En esto no necesita proyecto de ley, eso es lo bueno, ¿ya? En desalación sí hay un proyecto de ley, y yo creo que no estoy diciendo que lo necesitemos, porque se han hecho 24 plantas hoy día sin proyecto de ley. Pero ayuda, va a ayudar. Es bueno que esta industria que está creciendo tenga una regulación. Perfecto. Rafael, y considerando esto, tú igual puedes, digamos, contarnos quizás desde tu experiencia si acaso existe una cierta leyenda negra o etiqueta negra en torno a los temas ambientales de esta industria, en cuanto a la descarga de salmuera, la profundidad de las descargas submarinas también, y también respecto a la infraestructura, porque también recordemos que sobre todo para la empresa o industria desaladora, para la minería, digamos, claro, se instalan en la costa efectivamente y tienen que tirar acueducto hasta, digamos, hasta donde está localizada la mina, que probablemente es la cordillera. Entonces, ¿hay algún tema relacionado con esto en torno, o alguna, digamos, mejor dicho, algún rechazo, por decirlo así, en torno a este tipo de actividades? Sí, mira, yo creo que todo lo que... O sea, la pregunta se resume en una palabra: salmuera. Claro. ¿Ya? Y entremos a hablar de salmuera. Hablemos de salmuera. Mira, leyendas negras, como tú señalaste, yo creo que no hay, pero sí hay dos antecedentes que alimentan este temor o esta aversión por la salmuera, ¿ya? El primero tiene que ver con el origen de la desalación, que partió en los años 70 en el Golfo Pérsico, en industrias de petroquímica, ¿ya? O de producción de energía eléctrica. Entonces las plantas desaladoras producían agua para generar, para las turbinas, ¿cierto? Y se asociaba, como tiene una planta desaladora, se asociaba la descarga a que venía en el fondo el agua caliente, con una temperatura distinta, o que venía en el fondo con contaminantes. Pero no tenía nada que ver con la desaladora, ¿no? Pero esta planta termoeléctrica tenía una desaladora, entonces se generó un poco ese temor, ¿ya? Y el segundo es que en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, hay un alga que se llama la Poseidona, que es una alga muy sensible a los cambios de salinidad y que es como la base de la cadena trófica de todo el ecosistema del Mediterráneo. ¿Ya? Es como lo que comen todos los primeros peces, claro. Que los peces se comen a otros peces, digamos, era como la base. Y efectivamente esa alga se vio afectada con unas descargas de salmuera y generó un problema, ¿ya? Esos son los dos antecedentes que yo conozco. Ahí puede venir un poco estos mitos que existen. Algo hay, sí, algo hay de eso, efectivamente. Ahora, afortunadamente, esto se soluciona con tecnología, ¿cierto? Y con estudio, evidentemente, ¿no? Entonces, hoy día, lo que se hace es que, bueno, primero que nada, uno tiene que hacer, cuando entra a una planta, hace batimetría, hace un catastro, por así decirlo, de todas las especies que hay en la bahía, y lo que se hace es que las descargas de salmuera, los emisarios se instalan no en el suelo, sino que a una profundidad estándar, más o menos, digamos, unos 5 metros del suelo marino y unos 20 metros por debajo de la superficie.
Y con eso te garantizas ya que estás en una zona que no es la zona más rica, digamos en vida, en fitoplancton y zooplancton. Claro. ¿Ya? Desde luego el fitoplancton, el zooplancton está en la primera parte porque son las semillas, digamos, de las algas que necesitan la luz solar. 20 metros más abajo ya tienes poca luz y por lo tanto hay poco fitoplancton. Y el zooplancton varía en la noche, ¿ya? Sube y baja. Entonces, la descarga de salmuera se hace, digamos, en un lugar donde no es, digamos, una zona, un hotspot, claro, de biodiversidad. Una zona de biodiversidad, ¿no? Perfecto. Y después se descarga esto con unas tecnologías, con difusores y con una energía, ¿no? Que diluye muy rápidamente la salmuera y por lo tanto se forma lo que se llama una pluma salina, que es, digamos, como el envolvente de agua que tiene una concentración de sal distinta del cuerpo receptor, pequeña. Estamos hablando de una planta de desalación grande, esa pluma salina no supera el tamaño de una cancha de tenis. No, chiquitita, es un tema pequeño. Claro. Y además, no es que en esa pluma salina es como que tú pones la mano y se te derrite, ¿no? O entra un pez, digamos, y ¡ah! Claro, y se muere. No. ¿Ya? No pasa nada, digamos. Hay muchas especies que les gusta, de hecho, que se sienten más cómodas con una salinidad mayor y otras que no. Y esas en ese espacio se van a relocalizar, por así decirlo. Bueno, tienen espacio para hay espacio, ¿no? Y además Chile, nuestra costa, digamos, es bastante favorable, ¿ya? Porque primero es muy abrupta, y por lo tanto la masa de agua, digamos, y además está la corriente de Humboldt, que la mueve harto. Así que tenemos condiciones muy favorables y con la tecnología hoy día, digamos, sin perjuicio de lo anterior, nosotros hemos hecho estudios de opinión y todavía persiste en la población, digamos, el mito de la salmuera, ¿ya? Así que la única solución aquí es seguir haciendo investigación científica de las universidades, digamos, que sigan estudiando, que sigan haciendo tesis, que sigan, digamos, ahora estamos haciendo bioensayos, ¿cierto? Están viendo las larvas, cuáles son los efectos, en fin, toda la investigación científica que se pueda realizar in situ en Chile, además de la que se hace afuera, digamos, claro, es lo que va a terminar por esclarecer, digamos, sacar todo tipo de dudas. Claro. Buenísimo. Bueno, ya con esto ya vamos terminando nuestro primer capítulo del podcast Micrófono Verde. Estamos muy agradecidos de tu participación, Rafael, y damos el aviso también para que las personas que nos vayan escuchando puedan seguir nuestras redes sociales y puedan estar también atentos a nuestros próximos capítulos. Así que, Rafael, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Ítalo, por la invitación. Muchas gracias por venir. Que les vaya muy bien. Muy buena explicación. Gracias. Vale. Micrófono ambiental. Bueno, luego de tener esta conversación con Rafael, nos queda claro que el panorama sobre la desalinización en nuestro país sigue avanzando a paso agigantado. Sin embargo, presenta aún algunos ajustes que debemos realizar durante el camino. En este sentido, conversamos sobre el desarrollo actual de la desalación, también sobre cuáles son los parámetros internacionales y cómo también nuestro país se ha ido posicionando como un referente en la materia, sin perjuicio de los desafíos regulatorios que aún persisten en esta materia. Bueno, también estuvimos reflexionando sobre el potencial de estas plantas multipropósitos y el rol que podrían jugar en la agricultura y en las ciudades del centro y sur del país, así como la importancia de la participación ciudadana para avanzar hacia decisiones informadas y políticas públicas más sólidas. Finalmente, escuchamos testimonios y motivaciones personales que nos recuerdan que detrás de esta discusión hay personas comprometidas para construir soluciones reales para el país. Sí, así es. El recurso hídrico, siendo un recurso no renovable y cada vez más escaso, en donde nuestro invitado dejó claramente que había un problema de certificación en ese sentido, cobra importancia el tema de las desaladoras y la regulación que éstas deben tener. El punto es ver de qué manera, en el fondo, la normativa ambiental que tenemos permita, en el fondo, un mayor desarrollo de las desaladoras y tal como Daniela señaló en su memoria y según lo que se conversó, el tema de las desaladoras multipropósitos son una muy buena alternativa. Hay que ver cuál es el mejor mecanismo para poder instalarlas. Sí, bueno, totalmente. Yo creo que una de las soluciones más viables también para hacer frente al cambio climático y a todos los criterios también que nos afectan a nosotros como país en materia de sequía y escasez hídrica. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales
y feliz de que se puedan sumar en los próximos capítulos del podcast Micrófono Ambiental. Muchas gracias. La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto al Semillero de Derecho Ambiental de la Universidad Finisterre, presentaron Micrófono Ambiental. Conductores: Ítalo Montes, María Luisa Baltra. Equipo realizador: Dirección General, María Fernanda Moena. Dirección audiovisual, Valeria Lara. Asistencia audiovisual, Roberto Zamora. Coordinación periodística, Kiara Galdames, Diego Jerez. Producción periodística, Fernanda Palma, Sofía Hernández. Periodista y montajista, Sebastián Fuensalida.